Bienvenidos al quinto taller de la Biblia, interpretación de la Biblia, introducción. La palabra de Dios fijada y condensada en un texto definitivo hace muchos siglos, por ser palabra de salvación, está destinada a todos los hombres de cualquier época y nación. Problemas que tenemos que resolver en este capítulo. ¿Cómo acortar la distancia entre los siglos remotos de la composición textual de la Escritura y nosotros? ¿Cómo hacer para que la palabra divina siga siendo viva, actual y salvífica? ¿Cada uno interpreta la Biblia a su manera o hay unos principios de interpretación? ¿Qué es lo más importante en la Biblia? ¿Lo que a mí me dice o lo que en sí dice? ¿A qué se debe el que haya tantas clases de Biblia, tantas traducciones distintas? ¿Por qué los protestantes predican algunas verdades diferentes a la Iglesia Católica si la Biblia es la misma para todos? Objetivo doctrinal: conocer los principios y criterios de la interpretación bíblica. Objetivo vivencial: leer, meditar e interpretar la Biblia con el mismo sentido de fe con el que fue escrita y leída en la Iglesia durante todos los siglos. Tesis: siendo la Biblia mensaje divino en palabras humanas, su interpretación presupone, en primer lugar, la fe en la palabra de Dios y luego el progresivo descubrimiento de su mensaje profundo. Este progresivo descubrimiento lo realiza la Iglesia, toda meditando la palabra divina con la asistencia del Espíritu de la verdad, con la ayuda del magisterio del Papa y demás obispos que enseñan con autoridad de Cristo, y con el apoyo de teólogos y exégetas. La hermenéutica bíblica tiene por objeto establecer una mediación entre el Antiguo Texto y el hombre contemporáneo, recurriendo al uso de métodos más apropiados con el fin de hacer el texto vivo y actual. Estos son los criterios teológicos recogidos por la encíclica Prudentissimos Deus del año 1893 del Papa León XIII. Hay que interpretar la Biblia con la luz y la gracia del mismo Espíritu Santo que la ha inspirado. Conformidad de la exégesis con la interpretación que la Iglesia ha hecho y hace la Escritura. La exégesis no debe estar en contra del consenso unánime de los padres de la Iglesia y debe tener en cuenta la analogía de la fe. También admite criterios histórico-críticos. Recomienda el estudio de las lenguas orientales y la ciencia crítica textual o literaria. Admite, aunque todavía tímidamente, la crítica histórica. Explicación de la tesis. Definición de términos. Exégesis: es la explicación actualizada de un texto bíblico. El exégeta atiende un puente entre el texto que ya tiene muchos siglos y el hombre contemporáneo, con sus inquietudes y preguntas existenciales de hoy. Solo comprenderemos verdaderamente un texto cuando un determinado evento o contenido, alcanzado mediante una metodología exegética correcta, es traducido en su significado al hombre de hoy y a la historia contemporánea. Como tal, vuelve a revivir en eventos y palabras aquí y ahora su mensaje universal. B. Hermenéutica: es una parte de la ciencia bíblica que tiene por objeto establecer una mediación entre el Antiguo Texto y el hombre contemporáneo, recurriendo al uso de métodos más apropiados con el fin de hacer el texto vivo y actual. C. Heurística: es la parte de la hermenéutica que descubre los distintos sentidos de la Biblia, sea por los estudios de los investigadores, sea por las enseñanzas del magisterio. D. Crítica: es el estudio racional de los textos, cualesquiera sean, para determinar su sentido, la intención del autor, el tiempo y circunstancias en que fue escrito, el género literario y la forma estilística. Este estudio crítico se impone también en la interpretación de la Biblia, por estar escrita en lenguaje humano. 2. Diversos sentidos de la Biblia. A. Sentido literal: no significa interpretar al pie de la letra el texto, sino tratar de buscar el sentido que le dio el autor mismo de ese texto, teniendo en cuenta la intención del autor.
el auditorio a quien se dirigía, la situación de su tiempo y el género literario empleado. Este sentido literal requiere del uso de la crítica con sus dos vertientes, literaria e histórica. Crítica literaria. Analiza el género literario en que está escrito ese libro de la Biblia. Crítica histórica. Descubre la historia literaria del libro o pasaje bíblico en cuestión, ubicando la época y cultura en que se escribió y así conocer las intenciones teológicas del autor. B. Sentido espiritual. Supera el conocimiento del autor humano, aunque se apoya en sus escritos. Se desprende no de las palabras, sino de las realidades que se ocultan bajo esas palabras. Este sentido espiritual se divide a su vez en dos: sentido pleno y sentido típico. Sentido pleno significa ver ese texto a la luz de la totalidad de la escritura, a la luz de la tradición y echando mano de la analogía de la fe. Es un sentido más profundo que el sentido literal. A la luz de la totalidad de la escritura significa que ese texto analizado hay que entenderlo en conexión con otros textos de la escritura que los explicarán y lo profundizarán. A la luz de la tradición significa que no puede analizar un texto sin tener en cuenta la interpretación de la tradición viva de la Iglesia, que viene analizando esos textos desde los orígenes. Esta tradición viva está reflejada sobre todo en la doctrina de los santos padres de Oriente y Occidente y en la liturgia. La analogía de la fe significa la conexión que tienen las verdades de la fe entre sí. Sentido típico. Es leer toda la Biblia en referencia a Cristo, en quien la escritura tuvo su plenitud. Cristo es el nuevo Adán, el nuevo Abel, el nuevo José, el nuevo Moisés, el siervo doliente de Isaías, el nuevo Jonás, etc. Cristo viene a ser el modelo y la figura de cuanto está contenido en la escritura. Tercero, diversos principios y criterios de interpretación católica de la Biblia. A. Lectura en el Espíritu. Hay que leer la Biblia en el mismo espíritu con que ha sido escrita. Debe ser una lectura espiritual centrada en Cristo. Debe ser una lectura interiorizada que va transformando interiormente a quien lee la Biblia. B. La intención del autor. El autor divino es el Espíritu Santo. El autor humano es el instrumento del que Dios se sirvió y a quien inspiró para que dijera solo y todo lo que Dios quería. La Constitución Dei Verbum en su numeral 12 dice: para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice o intenta decir, según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener muy en cuenta el modo de pensar, de expresarse, de narrar que se usaba en tiempos del escritor, y también las expresiones que entonces se usaban en las conversaciones ordinarias. El contenido y la unidad de toda la Biblia. El intérprete o exégeta científico ha de estar capacitado para descomponer y analizar separadamente cada una de las piezas de un libro o de un autor, pero como científico creyente ha de saber también, teniendo a la mano los resultados de sus estudios científicos, responder o recomponer las piezas del escrito bíblico y redescubrir en toda su belleza la verdad unitaria del mensaje. ¿Cuál es el contenido de la escritura? El contenido de la escritura es la salvación, llevado a su plenitud en Cristo y por Cristo. ¿Cuál es la unidad de toda la escritura? La unidad del tema de la salvación en Jesucristo y la unidad de su autor,
Dios es el autor de los libros sagrados. El Nuevo Testamento dará su sentido último y definitivo al Antiguo. D. La tradición viva de toda la Iglesia. Tradición quiere significar primeramente la tradición apostólica, en la que y de la que nació el Nuevo Testamento y la escritura cristiana. Tradición viva, es decir, que progresa en la Iglesia en la asistencia del Espíritu Santo. Toda la Iglesia constituye la tradición viva y por ella toda la Iglesia contribuye a la correcta interpretación de la Escritura. Los padres, los fieles cristianos, los exégetas, el magisterio. Este último goza de carismas de interpretación auténtica, bajo la guía del mismo Espíritu Santo que inspiró el texto sagrado. La tradición tiene una función hermenéutica de guía y de norma, porque nos ofrece un horizonte de comprensión. Es como el hecho por el que corre el río de la palabra de Dios y de su comprensión ininterrumpida. La analogía a la fe. La analogía a la fe es la conexión coherente de la fe, objeto de la Iglesia, el nexo interno de los misterios entre sí, de que habla el Vaticano I. Por consiguiente, cualquier verdad o expresión de la revelación y de la fe ha de verse a la luz de las otras y en conexión con ellas, para poder entenderla rectamente, que quede abierta a una anterior y más profunda comprensión. Otros principios a tener en cuenta y que están implícitos en lo que ya mencionamos anteriormente. A. El contexto del fragmento. Hay que tener en cuenta el contexto para interpretar correctamente un texto bíblico. Para ello, haremos 4 círculos concéntricos. Primer círculo, abarca los versículos anteriores y posteriores al texto. Segundo círculo, ver el contenido global y el objetivo del libro en el que se encuentra ese texto. Tercer círculo, tener en cuenta otros escritos del mismo autor. Cuarto círculo, ver el contenido global y el objetivo de toda la Biblia. B. El estilo del libro, es decir, el género literario o formas de expresión de las que se sirve el autor para expresar su pensamiento. C. El sentido literal, tener en cuenta el momento y el lugar en que se escribió. D. Armonía del sentido literal y el sentido espiritual. El sentido de determinadas palabras. Es clásica la palabra hermanos de Jesús. Algunos protestantes aprovechan esta palabra para negar la virginidad de María. No saben que el término hermano abarca también a primos y parientes cercanos. F. Objetividad del juicio. Al interpretar un texto bíblico, no olvidemos el influjo de nuestras actitudes personales, positivas o negativas, sobre la lectura del texto. Debemos dejar a un lado las actitudes negativas y aprovechar las positivas para lograr el mayor fruto. Algunas actitudes negativas son actitud crítica, apertura excesiva, superficialidad, rigorismo, desconfianza. Lo más importante es leer la Biblia con mucha humildad y apertura de corazón y con mucha docilidad a la enseñanza del magisterio de la Iglesia, única garantía de que nos haremos decir a la Biblia lo que nos conviene. Estos principios no son formulados mágicos para abrir la combinación de una caja complicada, son pistas de apoyo para entresacar el mensaje de Dios en la Biblia. Lo más importante es la fe. Creo que Dios es el autor de la Escritura. Creo que el Espíritu Santo ha inspirado a los autores sagrados. Creo que el Espíritu Santo asiste al magisterio para la auténtica interpretación de la Sagrada Escritura. Creo que la tradición contribuye a la recta interpretación de la Escritura. Creo que los fieles cristianos, con su vida guiada por la fe, constituyen también la tradición viva. Sin fe no se entenderá nunca la Biblia en toda su profundidad. Cuarto, la Biblia y la Iglesia. Dios no entregó su palabra al individuo,
sino a una comunidad, a un pueblo. Y ese pueblo hoy no es otro que la iglesia. Por otra parte, Dios tiene que querer de manera eficaz que su verdad llegue íntegra a los hombres. Para ello, en esto, ha confiado a su iglesia la misión de transmitir su palabra salvadora a todos los hombres a fin de que participen de la vida divina. En esta misión o deber sagrado nace el derecho que la iglesia tiene de proclamar la divina palabra. Ella, la iglesia, es la depositaria y la guardiana del tesoro sagrado de la revelación y la única intérprete auténtica de la Biblia, siendo infalible en sus interpretaciones doctrinales sobre las cuestiones concernientes a la fe y a las costumbres. A este ejercicio divino y permanente de la enseñanza de la iglesia se le llama magisterio vivo. Según esto, debe afirmarse que fuera de la iglesia no se puede alcanzar el pleno conocimiento de la palabra de Dios. En este sentido, ha reaccionado siempre la iglesia en sus enseñanzas ordinarias y en sus controversias contra lo que desde el siglo II ataca la fe tradicional en nombre de la letra escrita. La predicación apostólica, expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservar hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido de palabra y por escrito, y que según combatiendo por la fe que se les ha dado una vez para siempre. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Es decir, la iglesia, en el discurso de los siglos, tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. Así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque, brotando ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienen a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellas confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación, de donde se sigue que la iglesia no deriva solamente la Sagrada Escritura, su certeza acerca de todas las verdades reveladas, que están todas ellas implícitas en la Escritura. Por eso se ha de recibir y venerar ambas en un mismo espíritu de piedad. La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiada a la iglesia, fiel en su depósito. Todo el pueblo santo, unido a sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración, de suerte que prelados y fieles colaboren estrechamente en conservar y ejercer y profesar la fe recibida. Por el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, como ya hemos dicho, ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Desde los comienzos de la historia de la iglesia, algunos se sirvieron de falsas interpretaciones de textos bíblicos para apoyar sus errores. El mal se acentúa con la reforma protestante, que proclamaba, por medio del libre examen, la interpretación personal de la Sagrada Escritura. Así se explica
que los papas Pío IV y el Papa Clemente VIII tomasen serias medidas, no para prohibir a los fieles la lectura de la Biblia, sino para limitar, pasado el grave peligro, las normas de la Iglesia se suavizaron y la cristiandad entera se inundó de nuevo de nuevas versiones y versiones bíblicas, bajo la aprobación de los obispos. Es vana, por tanto, la tentativa de enfrentar a la Iglesia con la Biblia. La Biblia solo se comprende rectamente dentro de la Iglesia, pues conviene repetirlo. Dios no entregó su palabra al individuo, sino a la comunidad. Y es natural que esta comunidad, la Iglesia, fundada por Jesucristo sobre San Pedro y asistida por el Espíritu Santo, sea la única llamada a interpretar. En conclusión, sacamos lo siguiente. Concluimos con el numeral 12, la constitución del Dei Verbum. Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarlos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios, pues la verdad se presenta y se anuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos y en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir, según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de la época. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus libros, hay que tener muy en cuenta el modo de pensar, de expresarse, de narrar, que se usaban en tiempos del escritor, y también las expresiones que entonces se usaban en la conversación ordinaria. La escritura se ha de leer con el mismo espíritu con que fue escrita. Por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura, la tradición viva de toda la Iglesia, la analogía de la fe. A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Recomiendo también leer el Catecismo de la Iglesia en los numerales 109 al 119. Por tanto, la interpretación de la Biblia no puede estar sometida a la arbitrariedad de los hombres o de los exégetas, ni a un individualismo feroz. La Biblia pertenece a toda la Iglesia, a todos sus miembros y a toda su historia. Y por lo tanto, la interpretación de la misma es obra también de toda la Iglesia. En la Iglesia, y como en el cuerpo hay miembros diferentes, hay diversos carismas. De entre ellos, el magisterio ha recibido el carisma de interpretar con autenticidad la Escritura y por tanto de juzgar sobre la ortodoxia de cualquier otra interpretación de los miembros de la comunidad eclesial. Oración. Señor, dame la humildad suficiente para creer en tu palabra, en la tradición viva de la Iglesia y en el magisterio de la Iglesia, a quien tú encomendaste la interpretación auténtica de tu palabra de salvación. Amén.